¿qué es la verdad? ¿Cómo puedo saber cuál religión es la correcta? ¿Cómo puedo saber quién es el Dios verdadero y el Creador? ¿Cómo puedo saber qué es la verdad? Hubo un hombre hace 2000 años que respondió a esta pregunta y preguntas similares de la manera más sorprendente posible. Este hombre fue Jesucristo. Y yo quiero leer las palabras que él dijo en las Escrituras, sus propias palabras en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás buscando la verdad? ¿Estás preguntándote quién es Dios y cómo es Dios? Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús es la verdad misma. Él es Dios hecho carne, la fuente de la verdad, el creador de la verdad, el que conoce toda la verdad, en la persona de Jesucristo. Alrededor del mundo muchas personas están buscando la verdad, desde los filósofos hasta los ricos, los pobres, reyes, plebeyos. Muchas personas alrededor del mundo están buscando por la verdad. Pero Jesús no dijo que andaba buscando la verdad, Él dijo: yo soy la verdad. Ningún rey, ningún líder religioso, ningún fundador de ninguna religión, ningún filósofo, nadie en la historia había hecho esta aseveración que Jesús hizo hace 2000 años. Él pudo decir eso, él pudo hacer esa aseveración que nadie nunca antes había dicho, porque Él es Dios hecho carne. Dios vino desde el cielo y se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. Yo escuché una vez una historia de dos caminantes. Ellos iban por un sendero un día y el caminante que iba enfrente se paró sobre un hormiguero sin querer e inmediatamente lo destruyó y las hormigas estaban corriendo para aquí y para allá. Era un caos total. Y el caminante que iba atrás, viendo eso que sucedió, se arrodilló al suelo y trató de volver a hacer el hormiguero. Él trató de volver a armar ese hormiguero que las hormigas habían hecho, pero él no podía por ser demasiado grande. Para que este caminante pudiese arreglar ese hormiguero, él tendría que convertirse en una hormiga, porque un ser humano no puede caber en esos pequeños túneles donde las hormigas andan. Así también, el pecado y Satanás destruyeron la tierra. La destrucción, el dolor y el sufrimiento, la desobediencia, la rebelión, todo vino a esta tierra, nuestro hogar. Y Jesús vio desde el cielo y Él decidió volverse un hombre como tú y como yo. Así como nosotros tuviéramos que convertirnos en una hormiga para arreglar un hormiguero, así Dios se volvió un hombre para arreglar los problemas del mundo en la persona de Jesucristo. Y Él puede decir que es el camino y la verdad y la vida, porque Él es Dios hecho carne. Pero una cosa increíble sucedió solo 4 capítulos después del pasaje que leímos. Hubo un hombre que le preguntó a Jesús una pregunta muy poderosa. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Recuerdan esa palabra, que Él es la verdad? Que yo pueda dar testimonio a la verdad, dice aquí. Todo aquel que es de la verdad, es decir, de Dios, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato se para ahí enfrente de Jesús, Dios hecho carne, y le hace la pregunta: ¿qué es la verdad?
Ningún hombre ha hecho una pregunta más penetrante que esta pregunta que Pilato le hizo a Jesús hace 2000 años. Tantas personas hoy en nuestro planeta están haciendo esa misma pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la verdad? ¿Cómo puedo saber en qué creer? ¿Qué es la verdad? Buscando respuestas. Pero noten que cuando Pilato hizo esta pregunta, él no dejó que Jesús respondiera, sino que él se salió del cuarto, dejando a Jesús allí parado. Lo que él no sabía era que 4 capítulos antes de esto, Jesús había respondido esa pregunta. Y así como Pilato, muchos no están dispuestos a escuchar a Jesús porque ellos quieren seguir sus propios planes, sus propios ideales. Ellos no quieren que Dios les diga qué hacer o dónde ir. Ellos quieren vivir para ellos mismos. Ellos no quieren apartarse de las religiones falsas que su cultura, su sociedad o su nación han abrazado. Prefieren solo hacer la pregunta e irse como Pilato. Pero muchas personas quieren la respuesta a esta pregunta y por eso es que Jesús nos dio la respuesta en las Escrituras. Él dijo, yo soy la verdad, Dios hecho carne. Y o Jesús es quien dice ser o sería uno de los fraudes más grandes que jamás haya vivido. Miles de personas han muerto creyendo que Jesús es quien dice ser, mucho más que en cualquier otra religión o por cualquier otro fundador de alguna otra religión en toda la historia. O Él es quien dice ser o Él es el fraude más grande que jamás ha vivido. Y cada persona en esta vida debe decidir quién es Jesús. Él es inescapable, no podemos evitarlo. Su mensaje ha sido esparcido a través de todo el mundo, así como Él dijo que sucedería. Y si Él es la verdad, si Él es Dios hecho carne, entonces nada más en la vida importa. Si Él es la verdad, entonces yo debería vivir para Él. Yo debería dar todo lo que tengo para su causa. Yo debería rendirme a Él. Si Él es la verdad, debemos entonces permitirle que nos guíe. Él es todo lo que importa si Él es la verdad. Y yo creo con todo mi corazón que Él es. Yo creo que Jesús es exactamente quien dice ser. Yo lo he experimentado. He sido testigo de su gran poder. Ha cambiado mi vida, ha perdonado mis pecados, tengo esa certeza. Si Él no lo es, entonces seguramente soy un loco, porque yo sé lo que he experimentado. Y Él me ha dado gozo, me ha dado paz, y yo he experimentado su presencia, y estoy aquí delante de ustedes hablándoles por lo que Jesús ha hecho por mí. Él es Dios hecho carne. Cuando Jesús fue torturado y crucificado, torturado hasta la muerte, Él nunca se echó para atrás en las palabras que había dicho. Él nunca rogó por misericordia. Él nunca dijo, está bien, yo no soy Dios hecho carne como dije que era. Él nunca dijo, no soy la verdad como dije que era. Él murió sin echarse para atrás en lo que Él dijo porque Él sabía que era cierto. Y millones de personas desde ese entonces han sido muertas por seguir a Jesús. Ellos han ido a la tumba creyendo en eso porque Jesús ha hecho algo por ellos que hace que valga la pena morir por Jesucristo. Muchos se preguntan si Él realmente es Dios hecho carne, si Él es el camino, la verdad y la vida como Él dice ser. Si Él es el creador de todo el mundo, ¿por qué entonces estaba parado allí delante de Pilato y permitir que lo sentenciaran a la muerte? ¿Por qué dejó que lo golpearan, que se burlaran de Él, que le ridiculizaran y luego que lo clavaran a una cruz? ¿Por qué Él permitió que lo torturaran hasta la muerte? La razón es porque Dios amó de tal manera a este mundo. Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí porque nos ama así como Él es nuestro creador. Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra y morir por nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos. Tanto así nos ama el Señor. Tú y yo estábamos destinados a la muerte eterna en el infierno. Estábamos destinados al castigo eterno, a la ira de Dios. Porque Dios es justo, nuestro pecado no puede quedar sin castigo. Porque Dios es santo, nuestro pecado merece las llamas eternas.
La Biblia dice que Dios preparó un lugar llamado el infierno para Satanás y para los ángeles caídos. Y nosotros como seres humanos nos hemos rebelado contra Dios y elegido seguir a Satanás. Y si seguimos a Satanás, lo seguiremos entonces a ese lugar llamado infierno. Pero Jesús llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. Piénsenlo así, Jesús llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados y sufrió la consecuencia. Él pagó la penalidad que tú y yo merecíamos. Nadie más podía hacer eso, solo Jesús, porque Jesús vivió una vida perfecta. Nadie más podía suplir esto y sustituirnos en la cruz. La razón es porque si hay dos prisioneros que están juntos en una celda, un prisionero no podía decir, ¿saben qué? Yo voy a llevar el castigo de esta otra persona sobre mí. No podía hacer eso porque él tenía que pagar ya por su propio castigo. No podía morir por dos personas porque él tenía que morir por sí mismo. Pero Jesús no fue un criminal. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Él nunca tuvo un pensamiento de lujuria. Nunca tuvo un momento de orgullo. Nunca robó nada. Nunca asesinó a nadie. Él nunca se rebeló en contra de Dios, y debido a que él vivió una vida perfecta, entonces él podía tomar nuestro pecado, llevarlo sobre sí mismo y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Jesús recibió la ira de Dios porque él nos ama muchísimo. Él te ama a ti. Si tú pudieses volver a ese lugar donde él hizo esto, ese lugar llamado Gólgota, tú verías algo increíble. Verías al Creador, a Dios, en forma humana. Y tú lo verías llevado a ese lugar donde los caminantes trataban de evitar. Era un lugar donde dos caminos de la gran ciudad convergen. Había un lugar donde se hacían ejecuciones públicas. Y allí ustedes verían una gran procesión de personas, una multitud, que estaba allí viendo quién iba a morir. Y verían a Cristo, el Salvador, el Creador, sobre esos dos maderos de la cruz. Y escucharían a la multitud burlándose de él y escarneciéndole. Burlándose diciendo, si tú eres quien dices que eres, entonces sálvate a ti mismo. Él hubiese podido hacerlo, él es Dios. Y cuando esos clavos perforaron sus manos y pies, y todos oyeron el martillar cayendo una y otra vez, solo entonces cesaron las burlas, y un silencio se apoderaba de todos. Sorprendidos y horrorizados, aún el más duro de ellos estaba callado en ese día. Y allí hubieras visto la madre de Jesús, porque Jesús es Dios, pero también es hombre. Hubieras visto a su madre María cubriendo sus oídos, volteando la cabeza a otro lado. Hubieras visto a los discípulos de Jesús, aquellos a quienes él amaba, pero lo abandonaron ese día. Ellos se escondían entre la multitud. Tú verías a la cruz siendo levantada. Y de nuevo la multitud escarneciendo y burlándose de Jesús, ridiculizándolo. Y allí, en medio de esa multitud, había gente que lo había seguido antes, gente que él había ayudado. Ellos estaban allí y solo habían sido atraídos al encanto, a los milagros que Jesús hacía. Algunos quienes habían aceptado su comida, algunos que habían sido sanados por él, se burlaron de él con las mismas palabras que él dijo. Sus profecías, sus verdades. Ellos usaron sus propias palabras en contra de él. Y este hombre, Jesús, estaba colgado en esa cruz. Él era un hombre nacido en un establo, quien había comenzado como un pequeño bebé, siendo lactado por su mamá. Tuvo que aprender a leer. Jesús trabajó en una carpintería y solo tuvo un ministerio público por 3 años. Él cambió al mundo más que cualquier otra persona. Él nunca escribió un libro, él nunca fue a la universidad, él nunca llevó un ejército hacia una batalla. Sin embargo, Jesucristo cambió el mundo más que cualquier otra persona, con solo las cosas que hizo y dijo en 3 años. Porque Jesucristo es el gran yo soy. Él fue quien, la Biblia dice, extiende el universo como que fuera una cortina.
El mismo Cristo que vino a la tierra en el Antiguo Testamento con poder, con truenos, con relámpagos, con un gran terremoto. El mismo Cristo cuyos ojos, la Biblia dice que son como llama de fuego y su lengua es como una espada aguda de dos filos. El mismo Cristo cuyas palabras hacen eco a través de todo el universo. Y mundos, estrellas y planetas enteros aparecieron simplemente por el poder de su palabra. Cristo, quien tiene las llaves del cielo y del infierno, quien tiene todo el poder, la fuerza y toda la sabiduría de la existencia. Ese mismo Cristo estaba ahí en esa cruz y murió en la cruz. Porque te ama a ti y a mí. Y Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno, sino que pudiéramos vivir con Él. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, en cierta manera tú y yo también fuimos clavados con Él. Nuestros destinos al menos fueron clavados a la cruz, porque si Jesús no hubiese pagado nuestra penalidad, entonces no estuviéramos donde estamos, estuviéramos destinados al castigo eterno. Y lo que Jesús nos llama a hacer en las Escrituras es simplemente arrepentirnos, simplemente confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado y poner nuestra creencia, nuestra fe en Él. Creer que Él murió por nosotros en esa cruz es un mensaje sencillo. Es buena noticia para ti y para mí. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, apartarnos del pecado y creer en el Señor Jesucristo, creer que Él murió en la cruz, pero también que Él resucitó de los muertos. La Biblia nos enseña que después que Él murió en la cruz, Él resucitó de los muertos después de 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y hoy Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Y Él te ama y a Él le importas. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Porque Él ha conquistado el pecado. Él ha conquistado el mundo ya. La batalla ha sido ganada y muy pronto Él regresará de nuevo. Y establecerá su trono para siempre. Pero hasta que eso suceda, Él desea que todo ser humano se arrepienta y crea en el Evangelio. Que se aparten del pecado. No hay nada que nosotros pudiésemos hacer, nada que tú puedas hacer o que jamás pudieses hacer en tu vida que te salvaría de tu pecado. Solo lo que Jesús hizo por ti. La Biblia dice que aún las obras de nuestro padre Abraham son como trapos de inmundicia delante de Dios. Aún si nosotros pudiésemos vivir la vida más perfecta que pudiésemos imaginar, aún mejor que Abraham, nunca podríamos llegar a hacer tanto bien como para poder anular todo lo malo de nuestras vidas. Somos criminales delante de los ojos de Dios por el pecado. Y esto es así hasta que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Son buenas noticias que Dios se hizo carne. Y pasaremos toda la eternidad maravillados. Todos los que nos arrepintamos pasaremos la eternidad agradeciendo a Dios por volverse un ser humano, por ser el camino, la verdad y la vida. Hoy, mi mensaje para ti es sencillo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Nunca lamentarás seguir a Jesucristo. Yo puedo decirte con certeza porque lo he hecho. Y Él me ha llenado con un gozo, con una paz. Me ha llenado con su amor. Y yo estoy aquí en este día porque yo sé con todo mi corazón, yo sé que Jesucristo es quien dice ser. Dios hecho carne. Yo sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo lo he experimentado y tú puedes experimentarlo también. Tú puedes experimentarlo ahora mismo, en este momento. No es complicado. Es un mensaje sencillo. Él ha hecho el camino hacia la vida eterna un camino simple. Pudiese ser con dificultad, porque puede haber persecución por dar tu vida a Jesucristo, por arrepentirte de tus pecados y seguirle. Pudieses enfrentar tribulaciones y pruebas, pero tengo una noticia para ti. Es el mejor camino, vale la pena. Hoy yo te invito a que hagas esta decisión.
No hay ninguna fórmula para hacer esto. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz y resucitaste de nuevo. Yo lo creo y yo me aparto de mis pecados y yo escojo seguirte a ti hoy. Tú puedes hacer esto ahora mismo donde estás. Y Dios hará grandes cosas en tu vida y tendrás vida eterna con Él.